Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Juan, una cosa, me gustaría ver la cara de las personas. La cara de tú. Sí, Sí. vale. Bueno, pues hemos organizado esa conferencia, Javi y yo. Ha sido muy rápido todo. Entonces le hemos dado el título de Usa tu mente para mejorar tu práctica de yoga, curar tus lesiones y lidiar con el dolor y el miedo. Entonces, para los que no me conocéis, porque he anunciado esta conferencia a muchas personas, creo que es muy interesante, me presento. Me llamo Aurélie Farina y practico yoga desde 2003. Y antes de ser profesora de yoga, era bailarina clásica profesional. También he practicado algún deporte, he hecho competición de esquí y deporte de manera esporádica como bici, natación, bueno, como todo el mundo. Y empecé a lesionarme con la práctica intensa de yoga. No es por el yoga en sí, sino por la manera de practicar. Ponía mucha exigencia, confiando a ciegas en mi profesor en vez de confiar en mi propio cuerpo. Empezó con un tirón en la parte posterior del muslo. Eso es muy llamativo porque entonces todavía bailaba y me llegaban las piernas a la cabeza y me sorprendió. Me había podido pasar eso con lo flexible que era, y eso era por la tensión mental que yo añadía a los movimientos. Luego tuve tendinitis en los hombros, desgaste en la rótula y un dolor que no fue diagnosticado en la cara interna del muslo. Bueno, espero no desanimar a los que quieren hacer yoga. Eso me ha pasado a mí por mi manera de ser y de practicar y de exigirme, pero a mis alumnos no les ha pasado nada de eso. Después de ver a un número considerable de especialistas, fisioterapeutas, osteópatas, traumatólogos, que además de no solucionar nada, me explicaban que tenía que dejar de practicar, mi marido encontró leyó un artículo en el periódico que hablaba de una técnica que se llama activación muscular, que viene de Estados Unidos, y buscamos si había un terapeuta en Madrid y encontramos uno. Entonces Javi, que es también, no es el terapeuta que a mí me trató, pero trabaja con él y ahora está tratando mi hijo, que ha tenido 2 operaciones cerebrales y le ayuda a recuperarse. Entonces solo quiero deciros que aparte de la técnica en sí, que es una maravilla y es muy sencilla además, lo que más revelante fue para mí cuando fui las primeras sesiones con Pedro, que es el terapeuta en cuestión, fue que me explicó el dolor, me explicó cómo funcionaba el cerebro y lo que significaba el dolor, el tener dolor. Y claro, porque yo además del dolor físico que notaba, o en este caso yo acudía para la pierna, que me tiraba mucho, estuve 1 año y medio sin poder abrir las piernas, fue tremendo. Pues además del dolor físico se añadían un montón de emociones, como el miedo a tener que dejar la práctica, a tener que dejar la enseñanza, el sentimiento de ser inútil, porque eso es lo que a mí me gusta, lo que me gusta enseñar, es lo más importante para mí, y la incertidumbre hacia mi futuro profesional y un montón de cosas, ¿no? Entonces no era solo el dolor físico, sino toda la historia que yo montaba alrededor. Eso es uno de los temas que vamos a abordar hoy con Javi. Además de esto, os quiero comentar que desde muy pequeña, de manera intuitiva, he usado de la visualización. Empecé a bailar baile clásico con 15 años, entonces es bastante tarde, ya sabéis, para ser bailarina profesional o bailarín profesional de baile clásico, pues normalmente los niños empiezan con 8 años, por ahí.
y todo el mundo me decía, nunca lo vas a lograr y tal y cual. Bueno, pues yo, además de entrenar todos los días, de hacer mis ejercicios en casa, ir a clase todos los días, de manera muy natural, por las noches en mi cama escuchaba la música que a mí me daba ganas de bailar y me imaginaba bailando como yo quería, como las grandes bailarinas. Y yo creo que eso fue una de las cosas que también me ayudó a conseguirlo. No solo el esfuerzo físico, sino también imaginarme bailando así. Entonces, también usé de la visualización cuando me dolía el aductor. Empecé entonces, es cuando había empezado a hacer las técnicas de activación muscular y decidí así como hacer un ritual. Por la mañana me levantaba muy temprano y meditaba, o sea, me visualizaba haciendo las posturas de yoga que más implican el aductor, de esas posturas que te abres de piernas, y al principio era muy llamativo que no me podía imaginar sin dolor. Decía, no puede ser, si esto me estoy imaginando, no lo estoy haciendo. Y poco a poco logré hacerlo, imaginarme haciendo las posturas sin dolor. Y eso también lo vamos a abordar hoy con Javi. Entonces creo que a los practicantes de yoga os puede interesar esos dos temas. Entender el dolor, porque sois muchos los que acudéis a clase con dolores y miedos, y el cómo podéis mejorar la práctica usando de la visualización. Bueno, os dejo ahora con Javi y luego nos vemos. Bueno, primero agradeceros a todos por estar aquí, por haber venido, los que estáis aquí. Y nada, bueno, lo que ha contado Aurelie es súper interesante. Porque, bueno, Albert Einstein dijo en su día que si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Entonces, su sueño era bailar, aunque empezó tarde, ella lo imaginaba y consiguió ser bailarina profesional. Bueno, vosotros que practicáis yoga, ¿cómo es la primera vez que practicáis una postura de yoga? ¿Qué sentís? ¿Lo conseguís hacer? ¿Sale fácil? ¿No sale? ¿Es complicado? ¿No? Todo eso vamos a ir hablando ahora en el futuro, ¿vale? Vamos a hacer lo primero de todo, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Quiero que cerréis los ojos, por favor, y nos vamos a imaginar que vamos a firmar, vamos a hacer nuestra firma. Recordad que solo es imaginar, no lo podéis hacer, no os podéis mover, ¿vale? Imaginad que firmáis con vuestra mano dominante. Cuando yo diga ya, empezáis, ¿vale? ¿Preparados? Ya. ¿Qué tal ha salido? ¿Bien? ¿Más o menos? Vale. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora vamos a firmar con nuestra mano no dominante. A ver qué tal sale, ¿vale? ¿Preparados? Ya. ¿Qué tal sale? ¿Os ha salido bien? ¿Cómo era la caligrafía? ¿Era igual de limpia que con la otra mano? ¿Temblaba más? ¿Era más difícil de imaginaros? Sí, ¿verdad? Es alucinante cómo funciona el cerebro y lo que puede pasar. ¿Y esto por qué es? ¿A qué creéis que se debe? Esto, al final, nosotros, cada vez que hacemos una acción o cada vez que vemos algo, en nuestro cerebro se empiezan a dar una serie de conexiones neuronales, ¿vale? Entre las neuronas se va produciendo una serie de sinapsis, de conexiones entre ellas, que con la repetición se van convirtiendo en lo que se llama un mapa o una neurofirma. En función de la repetición, ¿vale? Esas neurofirmas o esos mapas se van haciendo más potentes. Por ejemplo, imaginaros un camino de tierra, vais por el monte y hay un camino de tierra, ¿vale? El primer día que pasáis no hay camino, pero vosotros vais pasando y lo vais haciendo. Conforme vais pasando por ese camino, el surco se va haciendo más grande y de repente ya pasáis un día y el surco se ve claramente. Pues eso mismo pasa con nuestro cerebro. Entonces, nosotros tendemos a automatizar acciones porque usamos la memoria, ¿vale? Que es la parte a donde quería llegar. Cuanto más repitamos una acción, mejor van a ser esas conexiones, más clara va a ser nuestra memoria y más fácil lo vamos a poder reproducir después, si lo queremos imaginar. ¿Vale? Luego volveremos aquí a hacer otra práctica, ¿vale? Os voy a hablar un poco de mí, que como ha dicho Aurelie, yo soy Javi, soy especialista en las técnicas de activación muscular de MAT, unos especialistas aquí en España.
Bueno, así en resumen, digamos que los especialistas en MAT somos especialistas en el sistema muscular, sabemos cada función de los músculos y son unas técnicas que nos permiten valorar y corregir qué músculos no están trabajando como deberían, ¿vale? O los desequilibrios musculares. Tampoco me voy a profundizar mucho en el tema, pero bueno, para que me conozcáis un poquillo. De hecho, ahora lo que voy a empezar a contar es mi historia con respecto a esto relacionado con la visualización que acabáis de ver, ¿vale? Yo en el mes de octubre sufrí un atropello, una moto se saltó un semáforo y me llevó por delante. En el atropello, bueno, me fracturé la clavícula, un hematoma muy grande en la pierna y demás. Llegó la ambulancia, yo me subí por la propia pie a la ambulancia y lo primero que me dijo el tío de la ambulancia es: uy, 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 qué mala pinta tiene esa clavícula, tú te vas directo al quirófano, chaval. Me mira la pierna y me dice: te has roto el peroné. Y yo, como de músculos algo sé, pues empecé a intentar moverle el pie y dije: oye, yo puedo rotar externo, puedo hacer una flexión plantar, una flexión dorsal, y yo dije: yo el peroné no lo tengo roto. La clavícula estaba claro porque el hueso se veía desde fuera, entonces ahí no había mucho más donde rascar. Pero bueno, total, que me mandan al hospital, y llego al hospital y pues nada, lo primero, me inmovilizan, bueno, olvídate, nada de ejercicio físico durante los próximos 4 meses, el brazo tiene que estar inmóvil, no te muevas, te va a estar doliendo, tienes que tomar no sé cuántas pastillas para el dolor y demás. Bueno, yo me voy a casa. Esto fue un jueves por la noche. En resumen, es que yo el sábado estaba en el gimnasio, entrenando, ¿vale? No es un caso... Ahora os contaré un poco más del proceso, pero bueno, que no es tan malo, ¿vale? La inmovilización a veces no es tan buena. ¿Qué pasa con las inmovilizaciones al final? Que lo que hablábamos antes de los mapas neuronales, de los mapas motores, de cuando yo hago un ejercicio como surco, es el surco ese que se va formando, lo que pasa es que cuando me inmovilizan, yo dejo de usar eso. Entonces mi cerebro dice: oye, si ya no tengo que dedicar tanto tiempo o tantas neuronas a mover el brazo porque no lo vas a mover durante ciertos meses, lo que voy a empezar es a borrar o a quitar esas neuronas para usarlas en otras áreas que lo vaya a empezar a hacer. Eso es lo que se llama la plasticidad cerebral, ¿vale? El cerebro aprende y va cambiando su manera de, pues, en función de lo que haga. Por eso, por ejemplo, si conducís, entiendo que la mayoría de aquí sí, o todos, ¿vale? ¿Cómo eran las primeras clases cuando aprendíais a conducir? Metéis el embrague, ¿no? Metéis primera, oye, esto es muy complicado porque hay que quitar el embrague, hay que empezar a pisar el acelerador, cuesta mucho, estoy súper concentrado y demás. ¿Cómo es ahora conducir después de tanto tiempo? Pues yo a lo mejor estoy conduciendo y estoy hablando con mi amigo, o estoy con manos libres, o estoy cantando, o estoy pensando en mis cosas y se convierte en algo automático que no le presto atención. ¿Vale? De hecho, por eso hay gente que a veces habla hasta por el teléfono y todo eso cuando no se puede. ¿Vale? Entonces, digamos que como ya se ha automatizado, el cerebro tiene que dedicar menos recursos a eso y ya puede dedicar más recursos a otras cosas. Entonces, siempre busca la eficiencia. Por ejemplo, en el tema de la inmovilización o de la plasticidad cerebral, que hablábamos antes, vosotros imaginaros que el caso del síndrome del miembro fantasma, ¿habéis oído hablar de él? Es cuando a alguien le amputan, por ejemplo, un brazo, pero él sigue sintiendo dolor. Y dices: ¿pero esto cómo es posible si no tengo el brazo? Si ya no debería haber dolor. Pues pasa por la plasticidad, porque el cerebro sigue teniendo esos mapas. Entonces, como esos mapas ha ido teniendo un dolor en el paso del tiempo, aprenden a cronificar el dolor. Entonces, digamos que no lo quitamos de la noche al día, o por mucho que nos amputen el brazo, o por mucho que dejamos de mover algo, no nos va a dejar de doler, ¿vale? ¿Qué pasa? Otra cosa que pasa cuando hay una inmovilización es la pérdida de fuerza o de función, ¿vale? Si yo dejo de moverlo, ¿qué pasa el día que me quitan la escayola? ¿Qué creéis que pasa? ¿Yo podría mover el brazo perfectamente después de 4 meses con el brazo aquí? No, hay una pérdida de función. ¿Qué pasa si yo sigo entrenando o sigo haciendo las cosas? Que esa pérdida de función se minimiza, ¿vale? ¿Por qué? Porque los mapas motores, los mapas estos de los que hablábamos en la cabeza, cuando lo dejas de usar, digamos que se van difuminando, empiezan a ser mapas difusos. Y cuando yo mantengo el entrenamiento, esos mapas van siendo más claros, ¿vale? Volvemos al ejemplo del coche.
Si vosotros os tiráis 5 años sin conducir, ¿cómo va a ser el primer día que conduzcáis? Pues no, a lo mejor no sabéis ni dónde está el pedal, tenéis que volver a pensar, porque el cerebro no es que no lo tenga, lo volverá a tener y lo retendrá, pero ahora mismo le está costando encontrar esas áreas cerebrales o esos mapas que tenía automatizados, ¿vale? Yo digo, yo tengo el brazo roto, me han inmovilizado porque a mí me cogieron y me pusieron aquí un corsé, y vale, ¿yo qué puedo hacer para entrenar? Vale, pues yo lo primero que puedo hacer es entrenar, por ejemplo, las piernas, que no me dolían. Yo puedo entrenar las piernas, puedo entrenar el otro brazo, porque no hay problema, pero ¿cómo entreno este brazo que está inmovilizado? Y me han dicho, tienes que estar 4 meses con un corsé, que me tenía los brazos aquí atrás, y no me permitía mucho movimiento. Después de un accidente, además, como hay una pérdida de la función, porque el cerebro se pone en alerta, yo no podía mover mucho el brazo. En los primeros días no conseguía despegar el brazo más de aquí o de aquí. A mí también me trató Pedro como Aureli, y él os puede dar fe de que esto es cierto. ¿Qué hice yo? Empezar a imaginarme el movimiento. Esas visualizaciones de las que hablaba Aureli, yo las apliqué conmigo mismo, ¿vale? Entonces yo lo primero que hice fue, vale, yo no puedo mover el brazo, pero voy a cerrar los ojos y me voy a imaginar que estoy moviendo el brazo. No hay acción, simplemente es algo imaginado. ¿Qué pasó? Que yo al cabo movía el brazo perfectamente. Arriba, abajo, movía el brazo en todos lados. A los 10 días que tengo la revisión con la traumatóloga, ¿qué creéis que me dijo la traumatóloga? ¿Mueve el brazo? No, ni se te ocurra mover el brazo. ¿Qué haces? Que te has sacado otra vez la clavícula del sitio, deja de mover el brazo, no conduzcas, me decía, ni se te ocurra conducir. Y yo tenía el coche en el garaje del hospital. Y digo, vale. Pues nada, yo empecé a tomármelo con filosofía. Yo dije, bueno, yo de esto sé algo, aunque la traumatóloga me esté diciendo que no lo mueva, pero yo sé que, por una parte, el hueso tiene que soldar, eso es algo estructural, eso no lo voy a cambiar, tengo que respetar los tiempos para que el hueso suelde, o sea, la traumatóloga no estaba equivocada, pero a la vez digo, oye, esto va a haber cambios en el cerebro, ¿vale? Los mapas se van a empezar a emborronar, van a dejar de estar claros, y el día que ella me quite el corsé, que mi hueso estará soldado y su trabajo estará hecho, pero mi brazo no estará bien. Dije, no, esto no puede ser. Entonces yo empecé a hacer las visualizaciones, empecé a hacer ciertos isométricos, ciertos ejercicios que podía hacer sin ningún dolor. Entonces, yo al final, el día que me quitaron el corsé, tenía toda la movilidad totalmente recuperada y ya pude empezar a entrenar con total normalidad, ¿vale? ¿Qué dice la ciencia de esto de las visualizaciones y demás? Porque aquí la ciencia tiene mucho que decir. Lo primero que dice es que las borrosidades que se producen en el cerebro se pueden limitar, ¿vale? Entonces, aunque yo no pueda mover, puedo limitar esas borrosidades, esos cambios en el córtex motor. ¿Qué más dice? Que puedo ganar movilidad, simplemente imaginándomelo, ¿vale? Si yo no puedo hacer un ejercicio, porque me cuesta, si yo, por ejemplo, no puedo tocar aquí abajo, yo no tengo mucha flexibilidad, ¿vale? Como veréis ahora, yo no puedo tocar ahí el suelo, pero me lo puedo imaginar y puedo ir entrenando y a lo mejor acabo, en mi caso no creo que ya acabe tocando el suelo, pero me podré acercar más, ¿vale? ¿Qué más funciona? Hay ganancias de fuerza. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un isométrico, ¿todos sabéis lo que es un isométrico? Es un movimiento, es un ejercicio donde no cambia la longitud del músculo. Por ejemplo, yo puedo, con un bíceps, puedo subir hasta aquí, ¿vale? Y aquí el músculo está más alargado y se va cortando, ¿vale? Pero yo hago un isométrico y desde aquí no cambio, pero mi intención de fuerza está produciendo que el bíceps empiece a trabajar, ¿vale? Mi intención es empujo hacia arriba, limito con la mano y estoy aquí haciendo un ejercicio isométrico, ¿vale? Esto es algo que se usa normalmente para medir la capacidad de hacer fuerza de un músculo, ¿vale? En todos los estudios científicos y demás, lo que más usan es la fuerza isométrica. Entonces yo puedo hacer un isométrico o puedo imaginarme hacer un isométrico, porque a lo mejor no tengo la capacidad para flexionar el codo. Acordaos, mis primeros días yo no podía despegar aquí el brazo, pero yo en cambio me podía imaginar que esto pasaba. Ahora, ¿qué creéis que pasa después de 4 meses en el que yo no muevo nada del brazo y encima he tenido dolor? ¿Creéis que me lo puedo imaginar? ¿Como antes? ¿No? ¿Por qué? ¿Vosotros podíais imaginar que firmabais igual con una mano dominante que con otra mano? No, el cerebro deja de automatizar. Empieza a surgir hierba en el surco, en el camino ese de tierra que habíais hecho, ¿vale? Todo se emborrona y al final el cerebro busca otras estrategias.
A lo mejor dentro de los 4 meses que me lo hubiesen quitado yo hubiese subido el brazo, pero no hubiese subido igual que ahora, a lo mejor hubiese tenido que cambiar un poco el recorrido para llegar al mismo punto, ¿vale? Que eso es algo que pasa un montón. Y vosotros a lo mejor si hacéis yoga lo veis que con un brazo, oye, llego aquí, estupendo, y con el otro, oye, aquí me cuesta y se me abre el brazo y no consigo mantenerlo pegado, ¿no? O gente que se quiere poner aquí y no se da cuenta y de repente está aquí o aquí, ¿vale? Eso pasa un montón de veces. ¿Qué más hay? Mejoras de la flexibilidad, por lo mismo, porque los principales cambios, tanto de fuerza como de flexibilidad, se producen en el sistema nervioso, en el cerebro. No se producen tanto, un cambio estructural tarda más tiempo en producirse. En mi clavícula, 4 meses, pero en cambio, cambios en el sistema nervioso, en 1 semana yo había recuperado toda la movilidad. ¿Vale? Los cambios en el sistema nervioso son por impulsos eléctricos, entonces se dan muy rápidamente. Los cambios en la estructura tardan mucho tiempo en darse. Va, ¿hasta aquí está más o menos claro? ¿Sí? Va. ¿Qué tipo de estrategias tenemos para usar la mente para hacer las visualizaciones? Ahora, la ciencia habla de 3, ¿vale? Una es el motor imagery, que es imaginarse haciendo una acción. Por ejemplo, ¿sabéis hacer una sentadilla? ¿Podéis imaginaros haciendo una sentadilla? ¿Sí? Vamos a probar, cerrar los ojos. Quiero que hagáis todos una sentadilla. Va, ¿ya está? ¿Cómo os habéis visto? ¿Os habéis visto en tercera persona haciendo la sentadilla, como si fuese un espejo? ¿Habéis sentido los músculos a la hora que hacéis la sentadilla? ¿O habéis sentido solamente el movimiento? Estos son los 3 tipos de mental imagery, que es la imaginación, que cuando usamos la imaginación para hacer un movimiento, hay 3 tipos de mental imagery. Uno es el acto motor en sí, ¿vale? Yo voy a pensar, tengo que hacer una sentadilla, yo pienso que se doblan las rodillas, que el culete se echa para atrás, cómo la espalda se mantiene recta y bajo. Otro es, me veo en tercera persona, en espejo, y otro es, noto la contracción muscular a la hora que voy bajando, ¿vale? No hay ninguno mejor o peor, ¿vale? Todos son útiles y todos dependen del contexto y del momento. Vamos con otro ejemplo. Ya os habéis imaginado la sentadilla, que lo habéis hecho, la firma, que lo habéis hecho. ¿Alguien sabe hacer un triple salto mortal para atrás? ¿No? Vamos a intentar imaginarlo. Cerrar los ojos. Venga. ¿Alguien lo ha conseguido? A lo mejor lo habéis conseguido, más o menos, pero en espejo, en cualquier caso. Si habéis visto a alguien haciendo un triple salto mortal, a lo mejor podéis... ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. ¿Sí? Vale, perfecto. No sé si os habéis perdido mucho, así que vuelvo un... ¿No? Volvemos al salto mortal. Vale. ¿Alguno de vosotros os ha podido imaginar? Si levantéis la mano os veo. ¿Sí? ¿Y os veíais, lo recreabais en persona o lo veíais en tercera persona, como desde fuera? Normalmente lo vais a ver como... Como algo que podrías hacer, ¿no? Vale. Bueno, ahora iba a contar el caso de un cliente que tuve esta semana, que él venía con una artrosis brutal en los 2 tobillos. Él cuando camina, él camina con los talones, ¿vale? Él camina sobre el calcáneo, prácticamente no se puede poner de puntillas. Y cuando le pedía que se pusiese de puntillas, si estaba agarrado, malamente subía algo, pero no subía bien. Digo, vale, pues vamos a imaginarnos cosas. Digo, vale, imagínate que te pones de puntillas y caminas sobre las puntillas. ¿Sabéis lo que me dijo? No puedo, me caigo. Digo, pero si te lo estás imaginando, no lo estás haciendo. Pero en su cabeza no tiene memoria de haber hecho ese movimiento nunca. Y lo único que recuerda es que cuando se pone de puntillas, su equilibrio es nefasto. Entonces, cuando se lo quiere imaginar, no puede. Él me decía, es que no puedo, me caigo, necesito agarrarme una silla. ¿Vale? Otra clienta que tenía daño neurológico,
se fue un día con sus hijos a un sitio de realidad virtual y le pusieron unas gafas. Y me viene al día siguiente súper preocupada y me dice, es que estoy fatal, no sabes lo que me pasó el otro día. Digo, me puse las gafas y se suponía que estaba como dentro del océano, entonces tú te ponías las gafas y podías ir caminando y veías los peces y demás. Y dice, y me puse las gafas y no sentía la pierna, no me veía la pierna y no la sentía, entonces no podía moverme. Si me quitaba las gafas, yo podía caminar, pero me ponía las gafas y como aquí no tenía memoria, porque por el daño neuronal la memoria hacia esa pierna se había visto afectada, ella no podía moverse. Bueno, entonces, hasta tanto nos limita el cerebro o nos limita la memoria que no podemos hacer algo si no lo hemos hecho antes o no lo hemos visto antes, ¿vale? Por eso, a lo mejor, si tú has visto a alguien dar un triple salto mortal hacia atrás, lo puedes más o menos imaginar en tercera persona, pero no lo vas a poder sentir, porque no lo has hecho nunca, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el primer día que os enfrentéis a un ejercicio nuevo de yoga, a lo mejor os sale más o menos bien, o a lo mejor no sale. Pero no pasa nada. El problema es que si no lo intentáis, no lo vais a poder mejorar nunca, porque no lo vais a poder memorizar. Si lo vais repitiendo con el paso del tiempo, al final lo conseguiréis memorizar y podréis trabajarlo fuera sin necesidad de estar haciéndolo físicamente. Pues un poco lo que le pasaba a Aurélie. Dice, yo sabía qué ejercicios de yoga trabajaban más el aductor y me los imaginaba fuera, ¿vale? Esto, Aurélie lo ha dicho, ella se dedicaba al baile, pero hay muchos deportistas que lo usan, ¿vale? Por ejemplo, Tiger Woods, el golfista, él decía que no puedes golpear la bola si antes no te has imaginado y has sentido el golpeo de la bola, ¿vale? Me acuerdo, estuve con Pedro en un meeting de atletismo y estaba Ruth Beitia, que es una saltadora de altura, y ella antes de saltar se pone a hacer así. No sé si lo habéis visto porque se lo han preguntado en televisión. ¿Y eso qué estás haciendo? Dice, yo cuento los pasos que voy a dar antes del salto. Y cuando no doy los pasos que yo creo en mi cabeza, en ese salto me caigo. No paso la barra, ¿vale? Hay un vídeo, si lo busquéis en YouTube, de Fernando Alonso con Paco Lobato. Se apuestan 20 euros a que Fernando Alonso tiene que imaginarse, le dejan un volante, se tiene que imaginar pilotando una vuelta a un circuito. Alonso había hecho ese circuito ese mismo día en 1:21. Y la apuesta es, te puedes pasar 1,5 segundos por arriba o 1,5 segundos por debajo, pero tienes que intentar acabarlo aquí. Entonces, le ves a Fernando Alonso, súper concentrado, pum, empieza con el volante y le ves que va cambiando de marchas, las marchas están en el volante, en función de, va haciendo el circuito. Acaba el circuito, levanta la mano. ¿Qué tiempo creéis que hizo? 1:22. Se fue un pelín, ¿vale? Esto está en YouTube, es alucinante. Bueno, tiene una serie de apuestas, todo relacionado con esto, son visualizaciones. Él lo tiene tan interiorizado, lo ha hecho tantas veces, que lo puede hacer sin ni siquiera tener que estar presente. Entonces él puede entrenar en un circuito, puede incluso mejorar sus tiempos de circuito, porque tiene tan claro dónde tiene que frenar, dónde tiene que acelerar, que lo puede estar entrenando sin necesidad de subirse en un coche. Entonces, durante las primeras etapas de, oye, me duele el brazo, no puedo hacer esta posición de yoga, o no puedo coger el vaso, lo primero que puedo hacer es empezar a imaginármelo, ¿vale? Y con eso minimizaré posibles daños y la recuperación irá mucho más rápido, ¿vale? Vamos con, por ejemplo, ¿qué propuesta de trabajo podríamos hacer? ¿Vale? Hay distintos tipos, ¿vale? Lo que os he dicho antes, no hay uno mejor ni peor que el otro. Sí que parece que el visual, el imaginar en tercera persona, mientras intentas sentir la contracción, o sea, el cúmulo de dos, es el que mejor respuesta a nivel neuronal tiene. Pero podéis hacer cualquiera de los otros. Por ejemplo, si me cuesta, yo qué sé, llegar a una flexión de hombro, ¿qué puedo hacer? Imaginarme el movimiento y hacer al final del rango un isométrico. Los que hacéis clases de yoga con Aurélie, a lo mejor no lo sabéis, pero estáis haciendo isométricos muchas veces, ¿vale? Entonces, llego al final y aquí intento aguantar la posición intentando llegar un poquito más lejos, solo imaginado. Y aguantas ahí 5 segundos y vuelves. Esto es una propuesta que hicieron, hacían 5 segundos de trabajo, 5 de descanso, 5 veces, y ese bloque lo repetían durante 10 veces.
con máxima contracción, máxima fuerza. Tú te lo imaginas que estás haciendo un montón de fuerza a tope y eso parece que tiene cambios muy buenos. Otro que hicieron es, por ejemplo, entre ejercicios. Acabo un ejercicio y según acabo de hacerlo me lo imagino. Ahí es mucho más fácil porque acabo de sentir lo que el cuerpo antes de hacer el ejercicio y luego me lo imagino. ¿Qué se dieron cuenta? Que la gente que hacía eso tenía mejoras de fuerza. Lo de la contracción isométrica, cuando se lo medían antes y después de una máxima contracción después de hacer esto, de un entrenamiento de 12 semanas, la gente había ganado más fuerza que si solo hacía el isométrico y no hacía después la visualización. ¿Vale? Y luego hay otra que es la combinada, que esta también dicen que da muy buenos resultados, que es yo me imagino que estoy haciendo una máxima contracción, pero en verdad estoy haciendo un isométrico al 50%. ¿Vale? Entonces, cualquiera de las estrategias es buena, todas tienen mejoras de fuerza, todas tienen mejoras de rendimiento y mejoras de rango de movimiento. Entonces, no hay ninguna que sea mejor que la otra, con la que más a gusto sintáis. Yo, por ejemplo, con esto de hombro, lo que solo me podía imaginar era el movimiento y el isométrico al final del rango. Pero yo no soy muy buen visualizador. Y aquí, esto es una buena noticia para todos los que practicáis yoga, es que hay un estudio que dice que los practicantes de yoga son mejores visualizadores que los que no practican yoga. Entonces, esto es, para vosotros es la bomba, porque podéis estar entrenando yoga mientras estáis en vuestra casa tranquilamente sin necesidad de dedicarle el tiempo a esto. Otra cosa que además el yoga funciona muy bien es para el dolor crónico. Gente con dolor crónico que practica yoga de forma regular mejora su calidad de vida y el dolor crónico se reduce. Entonces, tenéis un montón de ventajas aquí, todo gracias a Aureli, ¿vale? Pues nada, chicos, hasta aquí más o menos la charla. Si surgen dudas, por favor, estaría encantado de responderos a todos. ¿Alguna cosilla, alguna aportación que queráis hacer? Pueden levantar la mano y les vamos abriendo el micrófono. Sí, perfecto. Laura. Abrí micrófono, Laura, por favor. Sorry. ¿Ahora? Ahora. Sí. Ahora sí. Yo soy profesora de Ashtanga Yoga. He pasado mucho tiempo en India. Desafortunadamente, por cuestiones de la vida, ahora estoy en un momento que no puedo practicarlo porque estoy lidiando con otros problemas, pero no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estabas diciendo. Y la disciplina y la visualización y no es tanto la capacidad física o los problemas que tú hayas podido tener de accidentes o de tal, como la visualización y el power within que te pueden llevar a hacer todas estas posturas que tú estabas diciendo. Me ha encantado escucharte y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura. Bueno, una puntualización. Evidentemente, por ejemplo, en mi caso, aunque por mucho que imaginaba, ¿vale? Hubo pérdida de fuerza, ¿vale? Una cosa no, hay limitación. Tú puedes mantener o reducir al máximo esas limitaciones, pero al final el hecho de no mover un brazo durante 4 meses o no moverlo como estabas acostumbrado, evidentemente vas a tener una pequeña limitación. Pero bueno, es una forma, en tu caso, por ejemplo, que no tenías mucho tiempo ahora, pues oye, si dedicas 15 minutos a visualizar ciertas posturas, pues el día que vayas a practicar yoga, lo practicarás mucho mejor que si no hubieses hecho nada. Muchas gracias. Nada, a ti, Laura. Vivian. Hola, buenos días. Primero que todo, muchas gracias. A mí me sirve muchísimo el tema. Un segundo, ¿podéis subir ahí el volumen? Que no... Ya. A ver, ¿ahora? Ahí no sé si me escuchan Sí, mejor. ahora mejor. Ya, le estaba diciendo que muchas gracias porque en realidad es un tema que a mí personalmente me sirve mucho. O sea, yo tengo varios temas con el cuerpo y uno de los que me está complicando bastante últimamente es que me han descubierto una discopatía dorsal entre T7 y T8. Así que estoy cordialmente obligada por el resto de mi vida a practicar yoga.
y tratando de trabajar esos músculos, fortaleciendo los músculos de la espalda, porque desde el punto de vista quirúrgico ese tipo de discopatía tiene muy mal, digamos, pronóstico si no se opera bien y las técnicas no son muy buenas. Entonces, la pregunta básicamente es, cuando tengo dolor, porque el dolor es una cosa que me limita, me paraliza desde todos los puntos de vista, o sea, entonces ahí me complica mucho en el momento del dolor, porque yo practico cuando no tengo dolor, no tengo mayor problema tomando los cuidados que tengo que tomar, pero el problema es que cuando tengo crisis simplemente me paralizo, no puedo hacer nada. Entonces me gustaría, si existe desde el punto de vista digamos, de toda esa técnica que ustedes manejan, en el momento del dolor, ¿cómo vencer el dolor? Vale. A ver, por partes. Que tengas una discopatía, evidentemente, te puede limitar y te puede producir dolor. El yoga es una alternativa excelente, pero yo no pensaría en plan, estoy limitada, ya toda mi vida voy a tener que hacer esto, porque al final eso es una losa que te pones encima tuyo. Voy a hacer yoga porque me sienta bien. Ahí cambia la cosa. Pero puede ser yoga y si me dices, oye, es que a mí me encantaba bailar, pues a lo mejor también puedes bailar, lo puedes complementar. No tienes que hacer solamente una cosa porque sea eso lo único que funcione. Funcionan muchas más cosas. El yoga, por supuesto que funciona, ¿vale? Por otra parte, en momentos de crisis, ¿qué puedes hacer? ¿Hay dolor? Cuando te lo imaginas, ¿te lo puedes imaginar sin dolor? Porque esta pregunta, que parece una tontería, es lo mismo que le pasaba a mi cliente con la artrosis. Él no podía imaginarse andar de puntillas porque en su memoria, siempre que intentaba hacer eso, él se caía. Y a lo mejor si tú has generado memoria de dolor, puede ser que al imaginarte también te duela. Si no te lo puedes imaginar, o sea, si no te duele, lo mejor que puedes hacer es empezar a imaginártelo. El día que estés con crisis y a lo mejor no puedas hacer la clase de yoga, puedes imaginarte el movimiento, ¿vale? Y entonces es una forma de seguir manteniendo la clase y es probable que incluso el dolor se reduzca, ¿vale? De hecho, hay un montón de estudios que una de las cosas que miran con el Mental Imagery es la reducción del dolor y la reducción del miedo al movimiento, ¿vale? Porque muchas veces también, a mí el médico me decía, no muevas el brazo, pero a mí en mi caso, pues bueno, yo sabía más o menos de esto y a mí no me produjo miedo. Pero hay mucha gente que viene a consulta y dice, es que el médico me ha dicho que no me agache nunca a esto porque me van a saltar las hernias de disco. Y dices, bueno, a ver, no va a pasar nada porque la estructura no cambia tan rápido, puedes hacerlo, pero hay gente que cree tanto en lo que le ha dicho ese médico que sin querer, el médico no lo ha hecho con mala intención, pero sin querer lo que le está provocando es una kinesiofobia, un miedo al movimiento atroz, ¿vale? Esto, yo comentaba con Pedro, con mi compi, segunda consulta con el médico, me dice, uff, qué mal tienes esto, con la clavícula, yo ya tenía todo el movimiento, ni se te ocurra moverlo. Y yo le dije, oye, esto sí que son ánimos. Dice, no hombre, pero no te lo tomes a mal. Digo, no, si yo no me lo tomo a mal porque a mí más o menos me da igual lo que me puedas decir, pero esto se lo dices a alguien que sea un poco aprensivo o que no tenga ni idea de esto y a lo mejor la recuperación en lugar de irse a los 4 meses se va a los 8 meses porque después sigue teniendo dolor porque sabe, o le has dicho que cualquier movimiento le puede provocar un desplazamiento de la clavícula o le puede provocar más dolor. Entonces, yo, por ejemplo, el día de crisis, a lo mejor sí que haría visualizaciones, pero a lo mejor hay muchos movimientos que puedes hacer que no provocan más dolor o no desembocan dolor. Entonces, también haría esos. Y los que me provoquen dolor, pues ese día solo imagino. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Sí, claro. Muchas gracias. Nada, a ti. Laura. Hola, ¿me oís? Sí. Sí, bueno, yo quería comentaros algo un poco relacionado con lo que tú decías de los médicos y su visión que tienen aquí. Yo he vivido muchísimo tiempo en Asia y creo que el yoga origina de ahí y yo estuve viviendo tiempo en la ciudad donde se originó el Ashtanga
y un poco también la medicina. Entonces, la visualización, que es lo que tú estás hablando, mayoritariamente, yo tenía una endometriosis, yo tenía un quiste en el ovario de 6 centímetros. Y a mí el mejor médico de Santander me estaba dando, el mejor ginecólogo me estaba dando un montón de medicación y me estaba explicando, bueno, pues la medicina occidental y la manera que ellos tienen de mirar que no se niega los antibióticos o la medicina cuando se necesita es necesaria. Pero después de estar un año en la India y de hacer yoga y hacer ciertas posturas, visualizaciones, meditaciones, cuando volví a Santander, mi quiste se había reducido de 5 centímetros a 0,5. Y el ginecólogo no se lo podía creer, como esto a mí me había pasado. Eso... Entonces, ¿sabes? Y esto es lo que te da manera, pues que es mucho más. La medicina occidental y los avances farmacéuticos están ahí y son necesarios cuando lo son, pero hay muchos otros approach, no sé cómo se dice en español, acercamientos, sí, que se pueden llevar de otra manera y que te llevan a un sitio mucho más profundo y mucho más lejano. Y a mí me han curado el yoga y la visualización y la meditación, me han llevado mucho más allá de lo que me han podido llevar cualquier medicación para cuidar esta disfunción que yo tenía, ¿no?, en los ovarios. Entonces, darte ánimo en ese sentido y que lo que te ha dicho este señor lo escuches porque tiene toda la razón del mundo. Eso, solo comentar eso. Bueno, no me gusta que me llamen señor, que no Perdona, soy tan chico, mayor, pero también, gracias. No, o sea, estoy muy de acuerdo. Nada. Seguro soy yo más mayor que tú. Es una broma. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que la medicina avanza, es innegable, y la medicina occidental es necesaria y es fantástica, pero tiene ciertas limitaciones. En una de ellas es en el tema del dolor, ¿vale? Ahí es que podríamos hacer otra charla hablando solo del tema del dolor, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tengo dolor realmente? Es que mi sistema nervioso está protegiendo el cuerpo por lo que sea, ¿vale? Si yo, pues en mi caso, por ejemplo, aquí, cuando me rompí esto, me mandaba dolor para que no lo moviese porque, oye, la clavícula estaba mal. Pero ¿qué pasa? Que al final, muchas veces, sin necesidad de tomar medicación, tú puedes ir convenciendo a tu cerebro de que no está tan mal y que te puede ir dejando hacer más y más y más, y puedes acabar avanzando, incluso recuperar todo el movimiento. O en tu caso con la endometriosis, es una enfermedad que tiene un componente biológico claro, pero que también la parte del dolor o el excesivo dolor no está claro cuál es el origen de ese dolor. Entonces, el conocimiento, la reducción del estrés, las creencias, las expectativas, todo eso va a influir en la decisión final del cerebro de mandar más o menos dolor. Entonces, es perfectamente lógico y perfectamente plausible que en el momento en el que tú estés mejor, tanto contigo misma como que hayas ejercitado tu yo interior, el dolor se vea reducido, ¿vale? Por eso muchas de las terapias de dolor a día de hoy, gracias a estos descubrimientos, va hacia el modelo biopsicosocial, que el dolor es algo más que un componente solamente estructural, que hay un componente biológico claro, pero hay una parte psicológica clara y social clara. Hay mucha gente que cuando tiene dolor se refugia en su dolor, no quiere quedar con nadie, no sale, no se mueve, y eso solo provoca más dolor. Entonces, claro, si mejoras todo tu entorno, tu dolor se va a ver reducido, claramente. Bien. Muchas gracias, Laura. ¿Alguna pregunta más por ahí? Están levantando allí. Gabriela. No se oye. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí. Yo quería agradecer esta charla porque he pasado por distintas rehabilitaciones, ahora estoy rehabilitando un hombro y bueno, creo que hoy mismo voy a empezar a aplicarlo. Me gustaría que se difunda, o sea, que esté más difundido,
porque también tiene mucho que ver el tema del miedo al dolor, con el miedo, bueno, lo que salió tanto, ¿no? El miedo al dolor termina siendo el miedo al movimiento y cada vez uno se va moviendo menos y bueno, termina cada vez más limitado. Así que muy agradecida por esta charla. Nada, muchas gracias a ti. Sí, eso, por ejemplo, o sea, lo de que lo vayas a aplicar hoy mismo, me alegro muchísimo y creo que es lo mejor que puedes hacer. Yo, el día de eso, en la ambulancia ya empecé a hacer ejercicios de visualización. Intenté perder el menor tiempo posible para acelerar. Bueno, soy autónomo y no sé cómo será, pero vamos, aquí en España no puedes estar mucho tiempo de baja. Entonces me puse a hacer visualizaciones para reducir el tiempo de recuperación al máximo. Y de hecho, bueno, a mí el pronóstico eran 4 meses hasta que empezase a hacer la rehabilitación y yo a los 3 meses ya estaba trabajando y entrenando y haciendo todo bien, vamos, sin mucho problema. Vale. Y bueno, yo hoy a lo mejor he sido muy pesado con mi caso, pero porque o sea, yo esto lo había estudiado antes, pero hasta que no lo probé en mí mismo no me di cuenta realmente de todo el potencial que tiene y de joder, que esto funciona de verdad y eso, pues reduces el miedo al movimiento y todo eso, es una estrategia perfecta para hacerlo. No sé si hay más preguntas por ahí. No, no hay más preguntas. ¿Alguien tiene algo para preguntar? Levantan la mano, pero no. Pues, ¿qué hacemos? Para concluir, repite los tipos de imagery. Bueno, solo para remarcar y que quede más o menos claro, los tipos de mental imagery, ¿vale? Estaba el motor imagery, que era imaginación del movimiento, de cómo nos movíamos, ¿vale? Vuelvo al ejemplo de la sentadilla, pues ver cómo se flexionan los tobillos, cómo se flexionan las rodillas, cómo echo el culo hacia atrás y demás. El visual imagery, que es la representación en espejo, como si lo viésemos en tercera persona, o el kinestésico, que es la contracción muscular, el sentir la contracción muscular, ¿vale? Ninguno, lo que os he dicho antes, ninguno es más importante que otro, todos tienen su función y, bueno, el que mejor se os dé, pues intentar priorizarlo y los otros yo los intentaría trabajar, porque lo dicho, una vez que generes la memoria va a salir mucho más fácil. El primer día, acordaros de lo de la firma con un brazo y con otro, no es fácil imaginar, pero con la repetición saldrá todo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esas explicaciones. Gracias a vosotros por haber venido. Pues gracias a Juan, que ha estado con el sonido, las cámaras. Gracias a Óscar por haber compartido conmigo el estudio. Y bueno, es una gran alegría para mí compartir con ustedes el amor y la pasión por la práctica de yoga y también otras herramientas que me han ayudado a entender mejor el cuerpo y la mente. Creo que las personas tenemos que tener un rol más activo en el cuidado de nuestra salud y muchas gracias por el testimonio de Laura, porque creo que tenemos que colaborar con los médicos, con la medicina occidental y nosotros mismos tenemos que poner nuestra parte también y por supuesto todas las medicinas tradicionales de la India, de China también, creo que todo eso se puede complementar muy bien, que no se excluye nada, sino que todo va hacia la salud. Bueno, pues quería contar una cosa muy personal y un proyecto que tengo para ver si en los participantes hay algún médico que sea alumno de Yoga Iyengar o profesor de Yoga Iyengar. Mira, hace 2 años mi hijo fue diagnosticado de un cáncer cerebral raro, muy raro y agresivo. Y bueno, ha pasado operaciones, radioterapia, quimioterapia y nosotros hemos estado en el hospital muchos meses. Y ahí en el hospital he visto que al paciente no se le da ningún protagonismo, solo está para recibir el tratamiento y poco más. Y creo que este sentimiento de impotencia es muy negativo para el ánimo del paciente
y si le damos herramientas para que él también pueda hacer algo para mejorar su estado, pues le va a animar y le va a ayudar a vencer la enfermedad. Entonces, mi objetivo de aquí a 10 años es poder enseñar Yoga Iyengar en los hospitales, especialmente los pacientes de oncología, porque bueno, es lo que me ha tocado vivir, a los niños y adolescentes que tienen... Sí. ¿No se escuchaba o qué? Sí. Bueno, especialmente a los niños y adolescentes que padecen de esa enfermedad. Entonces, el yoga tiene, bueno, hay dos cosas ahí que puede aportar el yoga, es los beneficios a nivel terapéuticos, porque para aliviar todos los efectos secundarios de los tratamientos, como pues, a nivel digestivo, para compensar el hecho de estar en la cama la mayoría parte del día, y luego a nivel de, para que ellos tengan la sensación de que también pueden ser partícipe de su mejoría, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería, sí, que creo que es importante ofrecerles en el hospital herramientas para sentir que ellos también hacen algo para curarse. Bueno, pues nada más. Yo pienso que vamos a trabajar más con Javi, que vamos a hacer más eventos de este tipo para compartir todo lo que hay para sentirse mejor. Pues nada, muchísimas gracias y hasta pronto, espero. Hasta luego.